Continuamos, Pónganme un segundito que sigo haciendo otra gente. Bien. Bueno, no sé si está la chica que me preguntó, Flor creo que era, si no recuerdo mal, me estaba preguntando Sí, de la sí, teoría. sobre los artículos, más que nada, sobre los artículos que mencionamos, más que nada. Bueno, el tema es así. La teoría de Bielsa habla sobre la doble personería del Estado. Bielsa lo que dice es que el Estado tiene una doble personería, que puede ser de acuerdo a de acuerdo a distintos criterios y con quién se relacione, puede actuar con su personería de derecho público o con su personería de derecho privado. ¿Sí? Estos criterios, como les había notado, eran 5, ¿sí? Según el interés, según el sujeto de relación, según el imperium, según la subordinación de normas y según el régimen exorbitante del derecho privado. El primer criterio es según el interés. Y Bielsa lo que dice es que si el Estado actúa en búsqueda del bienestar general, lo va a estar haciendo con su personería de derecho público, ¿sí? Es decir, en beneficio de toda la sociedad, ¿sí? En cambio, si lo que hace es buscar el bienestar particular, ¿sí? Lo va a estar haciendo con su personería de derecho privado. ¿Qué es lo que dice Bielsa? Él dice que el interés particular se identifica más con lo que tiene que ver con la búsqueda o la defensa de ciertos derechos o garantías que establece la Constitución Nacional, ¿sí? En este caso, como decíamos, dentro de la Constitución tenemos lo que tiene que ver con el derecho de igualdad, que se encuentra desarrollado en la Constitución Nacional en el artículo 16. Después tenemos también lo que tiene que ver con el derecho de propiedad, que está dentro del artículo 17 de la Constitución Nacional. Y también con el principio de legalidad, que todo tiene que estar basado en leyes, ¿sí? Es decir, que todos tenemos que hacer lo que la ley dice digamos, vivir en comunidad, ¿sí? Y esto está desarrollado en el artículo 17 y complementado obviamente con el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. Si querés después, para entenderlo mejor, si querés, leete el artículo 17, los artículos que te pasé, 16, 17, 18 y 19, y ahí vas a ver, no está taxativamente, no es que dice el derecho de igualdad o derecho de propiedad, sino que te dice, por ejemplo, el artículo 17, que todas las personas pueden tener o pueden disponer de su propiedad, etcétera, 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 ¿sí? Y que la propiedad es inviolable, etc. ¿Sí? Eso después leete los artículos de la Constitución y ya vas a ver que lo vas a entender un poco mejor. Pero en este caso lo que dice el interés es que dependiendo lo que busque el Estado, es decir, cuál es el interés que busca el Estado, va a estar actuando con su personería de derecho público o con su personería de derecho privado. Si el interés del Estado es el bienestar general, va a estar actuando con su personería de derecho público. Si lo que busca el Estado es el bienestar particular, va a estar actuando con su personería de derecho privado, ¿sí? No, perdón, lo voy a decir no.
Si si el interés que busca el Estado es el bienestar general, va a estar actuando con su personería de derecho público, ¿sí? Si lo que busca el Estado, o el interés que busca el Estado es particular, ¿sí? El bienestar particular de las personas, va a estar actuando con su personería de derecho privado, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, Si no, lo clarísimo, repito. profe. Perfecto. Bien. Vamos con el segundo criterio, que es el sujeto de relación. Y en este caso, vamos a ver que, de acuerdo a la persona con la cual el Estado se relaciona, va a estar actuando con una personería o con la otra. Según este criterio, dice que si el Estado se relaciona con un sujeto de derecho público, va a estar actuando con su personería pública. Es decir, si el Estado se relaciona con otro Estado, va a estar actuando con su personería de derecho público. En cambio, si el Estado se relaciona con un sujeto privado, va a estar actuando con su personería de derecho privado. Por ejemplo, si se relaciona con una persona particular para alquilarle un inmueble, ¿sí? En ese caso va a estar actuando con su personería de derecho privado. Por eso es, según el criterio, según el sujeto de relación. Si se relaciona con un sujeto o con el otro. Si se relaciona con un sujeto de derecho público, va a estar actuando con su personería pública. Si se relaciona con un sujeto privado, va a estar actuando con su personería de derecho privado, ¿sí? Bien. Vamos al tercer criterio, que es según el imperio. El imperium es la fuerza que tiene el Estado de imponer las decisiones que adoptan los gobernantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si el Estado actúa con imperium, va a estar actuando con su personería de derecho público. Por ejemplo, una multa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no presento una declaración jurada a la AFIP, me va a imponer una multa. Si paso un semáforo en rojo, me van a poner una multa. Sí, Macarena, vamos de nuevo. Según el imperium es la fuerza que tiene el Estado de imponer sus decisiones, ¿sí? Las decisiones que adoptan los gobernantes, ¿sí? En este caso, si el Estado actúa con imperium, quiere decir que va a estar actuando con su personería de derecho público. Por ejemplo, como les decía, el Estado lo que hace, en principio, supongamos, yo paso un semáforo en rojo, el Estado tiene la potestad de cobrarme una multa, porque yo estoy infringiendo la ley, ¿sí? Entonces ahí el Estado está actuando con imperio. En cambio, si el Estado actúa sin imperium, quiere decir que va a estar actuando con su personería de derecho privado. ¿Qué quiere decir el imperio? Que el imperium es que el Estado está por encima de la persona, ¿sí? Del particular. Entonces, si el Estado actúa con imperium, el Estado está imponiendo su autoridad por sobre la persona, ¿sí? Ahora, si el Estado actúa sin imperium, quiere decir que va a estar relacionándose, que va a actuar con su personería de derecho privado, ya que va a estar en igualdad de condiciones con la persona privada, ¿sí? o con cualquier persona.
Por ejemplo, la compra de un inmueble, ¿sí? En este caso el Estado no va a estar actuando con imperium, sino que va a estar actuando en igualdad de condiciones. El imperium significa que está por encima o que actúa por encima de la persona, o sea que está en un pie de superioridad con respecto a la persona. Cuando actúa con imperium, por ejemplo, cuando pone una multa. Cuando actúa sin imperium, quiere decir que el Estado se rebaja, por decirlo de alguna forma, al mismo nivel que la persona particular, o que el particular, ¿sí? Estaría actuando sin imperio, es decir, está actuando con su personería de derecho privado. ¿Se entendió? Profe, ¿podría dar algún ejemplo de cuando es no imperium? Cuando no es cuando es sin imperium es, por ejemplo, cuando el Estado le compra no sé, el Estado viene y me quiere comprar mi casa para poner, no sé, qué sé yo, una dependencia policial o cualquier otra cosa, ¿sí? Es decir, que ahí va a estar en igualdad. El imperium significa que el Estado va a estar, si actúa sin imperium, el Estado va a estar en el mismo nivel que el particular. Es decir, se va a regir por el derecho particular, el derecho privado, ¿sí? ¿Puede ser Como por cuando hacen ejemplo, contratos también? cuando hacen contratos depende de qué tipo de contrato, ¿sí? Que contrato es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero dependiendo del tipo de contrato, porque hay contratos civiles de la administración y contratos administrativos. Los contratos administrativos son aquellos que el Estado está en un pie de superioridad con respecto al particular. Los contratos civiles de la administración son cuando el Estado y el particular se encuentran en un mismo nivel, ¿sí? En este caso es lo mismo, digamos, es parecido. Cuando el Estado actúa con imperium, está actuando con su personería de derecho público, es decir, que impone sus decisiones por sobre el particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso, el bienestar general es superior al bienestar particular de la persona, ¿sí? Ahora, cuando el Estado actúa sin imperium, usa su personalidad pública cuando se relaciona. Cuando el Estado actúa sin imperium, quiere decir que está, digamos, en un pie de igualdad con respecto al particular, ¿sí? Celeste, lo del sujeto de relación hace referencia a con quién se relaciona el Estado. Usa su personalidad pública cuando se relaciona con un sujeto público, otro Estado. Y usa la personalidad privada cuando se relaciona con un sujeto privado, ejemplo, una persona. Le respondí al chico que me preguntó arriba. ¿Puedo repetir el sujeto de relación? Ah, está bien, perdón. No lo había visto. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Quién es? ¿Nicole? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Vamos con según la subordinación de normas, ¿sí? En este caso, dentro del derecho existen, termino de darles estos criterios y ya terminamos, ¿sí? Le hago captura de pantalla a los que están y ya está. Según la subordinación de normas, decimos que hay, dentro del derecho hay distintas ramas, ¿sí? Derecho penal, derecho civil, derecho comercial, etc., ¿sí? En este caso, hay ramas del derecho en las cuales la conducta de los particulares se encuentra subordinada a lo que dice estrictamente la norma, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho penal o el derecho tributario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo mato a una persona, me van a condenar a cierto tiempo de prisión, ¿sí? Si yo evado impuestos, me van a dar una cierta multa o me van a inhabilitar para ejercer alguna actividad, o me van a dar, también puede ser que
si es muy grave, apliquen el derecho penal tributario, ¿sí? Que en este caso me van a dar una sanción de privación de la libertad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son ramas del derecho en las cuales el particular no tiene margen de acción, sino que tiene que hacer lo que dice la ley, ¿sí? Tiene que hacer estrictamente lo que dice la ley. En cambio, hay otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho civil o el derecho comercial, donde el particular tiene o se puede mover más libremente, ¿sí? Es decir, no es que tiene que cumplir estrictamente lo que dice la ley. Tiene que actuar de acuerdo a la ley, pero digamos que la ley lo regula en ciertos aspectos, en otros aspectos no tanto, ¿sí? Entonces, tiene cierto margen de maniobra, por decirlo en criollo. Por ejemplo, cuando hace un contrato civil, un contrato de locación, ¿sí? Contrato de locación es cuando dos personas se ponen de acuerdo, por ejemplo, yo la voy a tomar de Nicola de ejemplo, ¿sí? Supongamos, yo le alquilo a Nicole un departamento, ¿sí? Establecemos el precio, la duración del contrato, etc. ¿Sí? Es un contrato entre particulares, ¿sí? Que está regulado por el derecho civil. Entonces, en este caso, hay cierto margen de maniobra, porque yo le puedo cobrar a Nicole lo que yo quiera, ¿sí? Dentro de lo que serían los precios de mercado. Si no le voy a cobrar por un departamento $800.000, ¿sí? Sino que dentro de lo normal, digamos, de lo que maneja el mercado, yo puedo cobrarle un cierto canon por la locación de un inmueble, ¿sí? También puedo decirle, bueno, te lo alquilo por 2 o 3 años, depende de lo que yo quiera, dentro de la ley, ¿sí? En este caso, actualmente la ley dice que los contratos tienen que hacerse por 3 años, ¿sí? Que ahora creo que lo dieron de baja, si no me equivoco, porque era mucho tiempo. Bien. En estos casos, el Estado va a estar actuando con su personería de derecho privado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, aplique lo que tiene que ver con el derecho comercial o el derecho civil. Sin embargo, esta regla general tiene una excepción, que es el derecho laboral, ¿sí? En el cual la conducta de los particulares queda subordinada a lo que dice la norma. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y voy a contratar a Nicole, ¿sí? Yo no le puedo decir, mirá, Nicole, vos vas a trabajar de lunes a sábados 18 horas por día y te voy a pagar 20.000 pesos. Porque, primero que nada, la ley dice que la jornada laboral es de 8 o 9 horas, ¿sí? O, supongamos, 48 horas semanales, ¿sí? Y que el salario mínimo vital y móvil es de, supongamos, 100.000 pesos. Entonces, supongamos que Nicole está desesperada y necesita el trabajo igual, y lo acepta. Va en contra de las leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no le puedo pagar, primero que no la puedo hacer trabajar más de lo que dice la ley de contrato de trabajo. Ni tampoco le puedo pagar menos de lo que es el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil es lo mínimo que una persona tiene que ganar, ¿sí? Para, se supone, subsistir. Con lo cual, en este caso, en el derecho laboral existe una subordinación de normas
y el Estado está actuando con su personería de derecho público. Bien. ¿Se entendió? Vamos con la última y cualquier cosita hacemos un par de preguntitas y terminamos. El último es según el régimen exorbitante del derecho privado. Profe, Sí, Celeste, decime. perdón, en ramas como el derecho civil o el derecho comercial, la personería que se utiliza es la privada, y en ramas de como el derecho penal, la personería que se utiliza es la pública. Sí. Ah, ok. Excepto en el Está derecho la excepción laboral. del derecho no. El derecho laboral es una excepción, porque es un mix, digamos, ¿sí? Porque el derecho laboral, por ejemplo, en el derecho penal, si vos vos matás a una persona, te van a dar cierto tiempo de prisión. No sé, suponete, si fue un homicidio simple, te van a dar no sé, de 8 a 15 años de prisión, ¿sí? Supongamos. En el derecho civil, por ejemplo, vos lo que estás haciendo es, por ejemplo, un contrato de alquiler, ¿sí? En este caso, el Estado va a estar actuando con su personalidad de derecho privado, porque vos podés, digamos, alquilarle, por ejemplo, al Estado un inmueble, ¿sí? Claro. Entonces vos vas a negociar, no es que el Estado te va a decir, mira, yo te alquilo el inmueble y te voy a pagar tanto. Y decís, no, yo quiero que vos me pagues tanto, la duración del contrato va a ser tanto, y bueno, ahí se ponen de acuerdo, es decir, hay una negociación. Y en el caso del derecho laboral, sería como un mix, ¿sí? Lo que pasa es que en este caso el derecho laboral lo que tiene es que el Estado va a estar actuando con su personería de derecho público. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, un contrato de trabajo es un contrato entre particulares, el Estado lo está regulando de cierta forma, ¿sí? A través de la ley de contrato de trabajo, porque ahí, como decía en el ejemplo, si yo la quiero contratar a Nicole, hacerla trabajar más horas de la que dice la ley laboral, y le estoy pagando menos de lo que dice el salario mínimo vital y móvil, yo estoy cometiendo una infracción, ¿sí? O sea, estoy, digamos, actuando de mala fe. Entonces ahí el Estado lo que hace es regular y está actuando con su personería de derecho público, ¿sí? No sé si se entendió un poco mejor. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Perfecto, de nada. Bueno, y por último tenemos según el régimen exorbitante del derecho privado. Y en este caso vamos a decir que si el Estado actúa con un pie de igualdad con respecto a los particulares y dentro de las normas del derecho privado, lo va a estar haciendo con su personería de derecho privado. En cambio, si el Estado actúa o va más allá de las disposiciones del derecho privado, es decir, que actúa con un pie de superioridad con respecto al particular, va a estar actuando con su personería de derecho público. Por ejemplo, cuando impone una multa o cuando decide rescindir un contrato administrativo. Un contrato administrativo, que vamos a ver más adelante, puede ser un contrato, se me fue el nombre, un contrato de concesión de servicios públicos, ¿sí? Eso es un contrato administrativo, donde el Estado está en un pie de superioridad con respecto al particular, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahora todo lo que fuimos viendo durante esta clase? Profe, yo tenía una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el número 3, que sería Imperium, y el número 5, que es régimen exorbitante del derecho privado? En realidad, a ver, no es que es común, en realidad es más o menos lo mismo. El tema es que en el Imperium decíamos que el Imperium es la fuerza que tiene el Estado para imponer sus decisiones. Que es básica, en realidad, a ver, tanto el Imperium como el régimen exorbitante sería más o menos lo mismo. El Imperium es la fuerza que tiene el Estado para hacer cumplir las decisiones de sus gobernantes. Y el régimen exorbitante lo que dice es que si el Estado actúa en igualdad de condiciones con un particular,
va a estar actuando con su personería de derecho privado. Si el Estado actúa, digamos, imponiendo su autoridad, o sea, su imperium, es prácticamente lo mismo, está actuando con su personería de derecho público, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que uno se llama, un criterio según el imperium y el otro es según el régimen exorbitante del derecho privado, ¿sí? Porque en este caso tiene que ver justamente con el derecho privado, que tiene que ver con el derecho civil, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Gracias, profe. De nada. Espérenme que ahí creo que me hicieron otra consulta. ¿Puede repetir el primero, Franco? ¿El primero cuál? ¿El según el interés? Del quinto. Ah, del régimen exorbitante. Decíamos que el régimen exorbitante depende de con quién se relacione el Estado, ¿sí? Si el Estado actúa con un pie de igualdad con respecto al particular, es decir, por ejemplo, en un contrato de locación de un inmueble, va a estar actuando con las normas del derecho privado, es decir, con el derecho civil. Si lo hace, si el Estado en cambio actúa y va más allá del derecho privado, es decir, actúa con imperium, por decirlo de alguna forma, va a estar en un pie de superioridad con respecto al particular. Por ejemplo, en el cobro de una multa, ¿sí? Ahí va a estar actuando con un pie de superioridad con respecto al particular. Va a estar imponiendo su poder, digamos. Esperen un segundito. O sea que tiene que ver con el poder que ejerce en cada caso. Sí, en realidad el imperio, o sea, tanto el régimen exorbitante como el imperio es prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, el régimen exorbitante habla del derecho privado, el imperium habla de otra cosa, ¿sí? Pero bueno, léanlo tranquilos, ¿sí? Espérenme un segundito, que voy a hacer una cosa para, así no tengo que tomar lista tan rápido. Les hago una captura de pantalla a los que están. Ya después les pongo el presente, más fácil. Así después pasa que son un montón. No se me vayan, ¿eh? Un segundito. Yo sé que todos quieren ver el partido, que ya está. Ahí estamos. Bueno, creo que los tengo todos ya. Bien. Bueno, chicos. El jueves vamos a continuar, ¿sí? Con lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver Estado,